Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Classics de 13 Televisión. Hoy, ya lo están viendo, estamos en una especie de apoteosis del blanco y negro. Vamos a ver una película B, de las de verdad, una película que dura 1 hora y 2 minutos, nada más. Es una película que tiene varios nombres, Autopista o Autostop al infierno, también es conocida. Bueno, es que tiene muchos nombres, pero yo no les quiero hacer a ustedes el lío de Amenaza Diabólica, Amenaza en la Sombra, que hay otras, pero bueno, es una película B de Felix Feist, que era un director B, de los mejores, casi podríamos decir, era uno de los reyes del cine B, y que hizo esta película donde le dio tiempo en 1 hora a contar la historia de un atraco de un banco, un tipo que hace autostop y sube a alguien, esas cosas que hay que tener mucho cuidado, sobre todo antes, porque puedes meter a un asesino, a un criminal, describir un pequeño pueblecito, incluso hasta algo que hoy tampoco se contempla y que no sé cómo pudo más o menos sugerirse en la película, meter una violación. Como digo, esta es una película que hizo Felix Feist, que tuvo cierto prestigio entre un mundo, digamos, del tipo de cine de los directores B, que yo siempre he creído que el cineasta B nace y no se hace, así como el cineasta A es imposible que pueda hacer películas como hacen los B. Son películas de bajo presupuesto, películas de muy pocos días de rodaje, películas casi que no tienen estrellas en el casting, y bueno, hay como un abandono crítico, nunca les han prestado ningún tipo de ayuda. Son películas donde flota un cierto pesimismo, una gran desilusión. Hay grandes directores que han hecho películas B siendo grandes directores. Nicolas Ray, por ejemplo, On Dangerous Ground, que la veremos próximamente, En un lugar solitario, Robert Aldrich, El beso mortal, The Tour. Son películas increíblemente modernas que vistas ahora están explicando más del tiempo donde se filmaron que otras pretendidamente obras sociales. Yo creo que es un milagro este tipo de películas que se hacían a veces en el estudio trasero de verdad de los estudios de Hollywood, ¿no? Gente que, como hizo algunas películas como El cerebro de Donovan, que es una verdadera joya del cine. Es el reencuentro de otra vez de Lew Ayres con el cine, el gran escritor que regresó después de La caza de brujas. Pero todas las filmografías de estos directores B son realmente emocionantes. En este caso estamos ante un periodista que pasó a hacer cine, luego les ponían a todos a filmar pruebas, a filmar test de actrices, de actores, pero yo creo que esta es una obra que va a dejar huella, porque no es nunca lo esperado que va a ocurrir en la película, y ahora viene esto y dice no, ahora no viene esto. Luego están unos actores que no son famosos, pero que son actores de verdad, e insisto, hay una especie de pesimismo, de verdad, Guillermo, de desilusión que baña esas imágenes. Guillermo Balmori, muy buenas. Tú eres un especialista en el cine de los años 40 y años 50 y conoces mucho ese tipo de directores que no aparecen casi nunca en las grandes biografías, en las filmografías, ¿no? Pero que con el paso del tiempo, tú dices ahora, por ejemplo, Rebelde sin causa, maravilloso, 55 días en Pekín, pero evidentemente te quedas en un lugar solitario o con Dangerous Ground, porque son las más reales. Sí, pasa un poco con Mark Robson, que sería otro cineasta que tiene muchas famosas en la época, Vidas borrascosas, en los 50, y sin embargo yo me quedaría con las de RKO, precisamente el estudio que estamos aquí. Es el estudio de la serie B, claro, que tenía Anthony Mann, que tenía a Robert Wise al principio, que tenía a John Brown, que tenía a Richard Fleischer, fíjate, tenía toda esa gran cuna, ¿no? Sí, tenía en terror tenía todo lo de Val Newton, ¿no? Con Turner y demás. Es decir, ahí salieron todos, Robert Wise, todos salen de Val Newton. Todos salen de ahí. Entonces, es ese tipo de cine que además yo creo que estarán de acuerdo muchos espectadores que está muy bien que lo traigas, José Luis, porque descubrir películas, tú eres un gran descubridor de películas, claro, lo hiciste en tu libro de películas malas, que tuvo mucha acogida y que descubrías esas películas. En Noir estábamos viendo antes otro libro tuyo. Está Felix Feist destacado. Y me decías tú antes, no mucha gente ha escrito sobre esto, y yo creo que a la vez que a mucha gente nos gusta ver aquí en este programa películas canónicas del cine, el descubrir
es una labor que tú además siempre has hecho y que te agradecemos. Lo hiciste ya en Qué grande es el cine, lo hiciste luego en el programa de Telemadrid y aquí también lo estás haciendo. Yo creo que a la gente lo agradece porque la gente está deseosa de descubrir películas nuevas, ¿no? Y yo creo que es una manera muy interesante hacerlo con esta, que además es ese cine negro maravilloso, como decíamos, de la RKO, y que desde mi punto de vista tiene dos puntos muy interesantes que luego comentaremos, y es tomar el delincuente como héroe. Es decir, una película que en pleno código Hays, con el código Hays tal y como era, el protagonista sea un delincuente, un ser indeseable, un ser vicioso, un ser maligno, The Devil Thumbs Are Right, ¿no? Es el título original, y que sea el protagonista de la película y, entre comillas, el héroe de la película, porque tú sabes que al final, por el código Hays, él va a pagar todo lo que está haciendo, ¿no? Pero mientras tanto tienes el regustillo de que va a hacer todas las maldades que quieras, aunque luego sepas que le va a salir mal, pero te lo va a mostrar. Y eso en pleno código Hays se hacía en los años 30 con James Cagney, se hacía en esas películas de gángster que el gobierno persiguió, impuso el código en parte para que el delincuente no fuera el héroe, y que este señor, Lawrence Tierney, que luego hablaremos de él, que lo era también, parece ser en la realidad, se escape y esta película se escape un poquito y nos dé este delincuente como héroe. Y otro aspecto que tú has mostrado y que también me parece muy interesante, el trato que tiene de esa violación, de ese intento de violación. Sí. Que luego veremos que en el guión original sí existía esa violación, que el código Hays, los chicos de Hays lo prohibieron, y cómo es la relación de las chicas con el héroe. Es decir, parece como que en estas series B la censura era un poco más amplia, porque las relaciones de ellos son relaciones, entre comillas, ilícitas, o lo que en el momento se consideraban ilícitas, en el sentido de que eran prematrimoniales. Incluso las chicas tienen unos acercamientos al héroe, y el héroe a las chicas. En una película A, yo creo que esto se hubiese mirado muchísimo más, y aquí esas relaciones, luego lo veremos. Hay una escena que dice, déjanos solos, que nos hemos caído muy bien, o algo así. Dice, déjanos solos, date una vuelta, ¿no? Es decir, vamos a tener una relación, entre comillas, como digo, ilícita para la época, y eso no se veía en las películas de los años 40. Ni por asomo. Ni por asomo. Carlos Marañón, ilustre crítico, director de Cinemanía, es verdad, un cinéfilo muy grande. Antes hablábamos tú y yo de cómo se puede contar una historia en una hora. Es impresionante. ¿Verdad? Es impresionante. De hecho, yo cada vez busco más eso, ¿no? Que gente o películas o obras maestras de menos de 90 minutos, ¿no? A ver quién es capaz de contarme algo, ahora que además está de moda en la serialidad. Nos dan 8 o 10 horas de argumentos, pues poder plasmarlo y hacer algo, para mí, con un encanto muy especial. Yo creo que además ver a Lawrence Tierney, ¿no? Que alguien lo definió, creo que en el New York Times decían que era una fuerza arrolladora terrorífica de la naturaleza. Una fuerza terrorífica de la naturaleza, y luego en una noche que bueno, aquí sí que se puede decir joque noche, porque está todo ambientado en una sola noche, ¿no? En un día de cumpleaños, cuidado. Hoy que estamos grabando, estamos en tu cumpleaños también, José Luis, sí, o sea, fíjate que... Pero no voy a coger a nadie por la carretera. No nos vas a llevar por la calle de la amargura, no. La verdad que es un ejemplo, lo has dicho tú y lo escribiste tú en el libro de Noir, ¿no? Es un ejemplo perfecto, ¿no? El molde se pudo ya haber roto al haber hecho esta película, porque nos hubiera quedado el ejemplo perfecto de cine negro, de cine serie B, y que además yo creo que es preciso que no recordemos esto como algo perdido en la noche de los tiempos, como algo que nos es ajeno. Y hay cineastas, tú desde tu punto de vista tratando de rescatarlas, pero hay cineastas como Quentin Tarantino que es carne de videoclub, digamos, es un hombre que mamó el videoclub desde pequeño, que cogió películas como estas y nos las ha traído a su manera, cogiendo actores, cogiendo argumentos, cogiendo el pulp, como la novela pulp o el cuento pulp, como argumento para sus peliculones que hoy en día son tan alabados y tan del gusto clásicos, y a la vez tan del gusto de la juventud, que yo creo que podemos mirar hacia los años 40 para encontrar, oye, ¿de dónde beben los que ahora nos gustan tanto, ¿no? Pues beben de películas como esta y de gente como Felix Feist. Muy bien. Marcos Casado, muy buenas, otra vez aquí. Él es, yo diría que un 40 o 50% de este programa, es el productor, el que se encarga de que todo esto salga más o menos bien. Y además es un cinéfilo no B, este es de A mayúscula. Bueno, dinos antes de ver la película, de esta película un poco insólita, ¿no? Pues mira, lo primero, suscribo las palabras de mis compañeros, de Guillermo y de Carlos, y sobre todo enfatizo lo que han dicho o sea, dices que soy un gran cinéfilo, pues mira, la verdad es que sí, no me duelen prendas en reconocerlo, pero es gracias a ti, en esa labor, o sea, en parte gracias a ti, con esa labor que has hecho durante años de descubrirnos películas, y que hoy vuelves a demostrar esa gran valía que tiene
demostrar al público cosas que parecen perdidas y que si no hay rescatadores, espeleólogos como tú, la gente no las perdemos. Y es que es sorprendente ver que, o sea, que a día de hoy te sigan sorprendiendo una película que son 62 minutos, Sí. que no paran de suceder cosas. Por cierto, creo que vamos a hacer historia de la televisión porque va a ser la primera vez que el programa dure más que la propia película, probablemente. Está bien Eso también es un hito. Está muy bien visto. Y es una peli muy concisa, como tú dices, son directores de serie B, pero o sea, que no quede eso como una etiqueta de infravalorarlos, porque creo que precisamente por ser de serie B tienen una noción de ser concisos, ¿no? No hay nada al azar, siempre, claro, todo es muy precipitado, ¿no? Todo es muy rápido, pero para que sea tan rápido, la película como que va sembrando sus propias coartadas, ¿no? Las va sembrando y luego se recogen, luego es que para que encaje todo, pues sí, es que ya te han dado esa información. Y entonces es muy inteligente eso, de un director que empezó con 23 o 24 años, hizo su primera película, que era De Luge, una película de catástrofes, como hoy podría rodar Roland Emmerich, Sí. Independence Day y estas cosas de destrucción de ciudades. Y eso es un peliculón que por un lado tiene esa parte de distopía del futuro y que al final se convierte luego en un survival por la supervivencia, ¿no? de la especie, de una mujer que queda, entonces todos los hombres van ahí como machirulos a por ella y tal. Entonces, bueno, eso es un visionario, un director que era un visionario y muy eficaz. Y en esta película lo demuestra. Es una película que empieza eso como un thriller de una escapada, una autoestopista, y que de repente se convierte en La Diligencia. Si, en vez de diligencia western, diligencia con tintes de cine negro, de terror, pero una especie de diligencia, cada uno con 4 personajes atrapados en un vehículo, con un destino que ya veremos. Como cuentes un poco más, ya la hemos contado. Claro, que hoy con un programa con... ¿Qué tipo de ritmo tiene la película, ¿verdad? Es trepidante, súper ágil. Y sobre todo yo creo que los directores B tenían un conocimiento de la puesta en escena increíble. No perdían un segundo. Yo pongo ahí, no les falta un plano, sobre todo, que es más importante, ni les sobra. Yo recuerdo cuando leíamos que The Tour, la película de Ulver, la había hecho en una semana, incluso menos. Le sobró tiempo. Dice, ¿cómo? ¿Qué dominio tiene? Manejar el presupuesto, los actores, la puesta en escena, la luz, porque tiene una luz estas películas como una luz sombría, una luz, ¿cómo te diría yo?, culpable. La luz también es culpable en estas películas, ¿verdad? Y entonces te encuentras con algo que no la puedes coger. Dice, y ahora va a ir por aquí la película porque va a ser tipo La jungla de asfalto. Dice, no, es distinto, son otras ideas. Y luego las caras de los actores es importante. Eso pasaba también con The Tour y con Robert Ryan al principio de su carrera. Yo creo que estamos todos de enhorabuena y como dice Marcos, por primera vamos a hacer un programa que dura más que la película. Eso es un mérito, de la película, por supuesto. Con todos ustedes vamos a ver. Amenaza Diabólica es un título con el que está editada también en España, pero el título real sería Autostop al infierno y la traducción es complicada, sería Devil, es decir, el diablo levanta 2 dedos por el camino, es hacer autostop, sería, ¿no? Un autostop terrorífico y espero que hay mucha gente, ahora ya no hay esa costumbre, pero antes la gente no paraba después de ver estas películas. Hay una de Ida Lupino también maravillosa, ¿verdad? La de Ida Lupino. El autostopista. De Hitchhiker esa. Sí. Así que con todos ustedes, esta película del año 1947, la época de oro del cine y por supuesto también del noir, de ese cine negro que te hace sentir como un poco desasosegado cuando ves las historias porque no puedes terminarlas de pillar. Yo creo que esas son las obras maestras, las que se te escapan y no puedes reducirla ni domesticarla, ¿no? Así que vamos a ver esa película del 47 de Felix Face, que se merece nuestros aplausos y que ojalá hubiera conocido lo que años después ha venido el decir que era un magnífico director. Autostop al infierno, 1947.
Estamos en el 1947 cuando se rueda esta película. Es un año en que llegaron a Santa Cruz de Tenerife, leo aquí, los restos de don Manuel de Falla, uno de los grandes músicos del siglo XX y de cualquier otro siglo, ¿no? Falla es otro que ha ido ganando mucho con el tiempo. Noche en los jardines de España, bueno, toda su obra es estupenda. Se estrena en Nueva York el drama de Arthur Miller, Todos eran mis hijos, que se sigue reponiendo prácticamente en todas partes, incluyendo en Manhattan también. Es el año que muere Alfonso Capone, una de cuyas hazañas fue la base de la película de Howard Hawks, ¿no? Si no recuerdo mal, que se llamó Scarface, una película increíblemente moderna, y de ahí sale El Padrino y muchas películas de gángster, ¿no? Qué buena película, qué buenas todas las de Howard Hawks en cada género en donde participó, ¿no? Es increíble, ¿no? Y se estrena también una de las obras teatrales más polémicas del siglo, Las criadas, de Jean Genet, que tuvo una buena versión en España, ¿no? También Thomas Mann publica su famoso Doctor Faustus. Bueno, hay una versión maravillosa de la novela de Ignacio Agustí, el gran escritor catalán, Mariona Rebull, que dirige José Luis Heredia, que todavía se recuerdan esas escenas, la bomba en el liceo y toda la gente huyendo de aquel horror. Era una magnífica película de Said Heredia. Bueno, y uno de los Ford, porque hay muchos Fords en Estados Unidos, muere Henry Ford, el famoso constructor de automóviles, y digamos que Vasco Pratolini publica su novela Crónica de los amantes pobres, que Carlo Lizzani, si no recuerdo mal, la lleva al cine en Italia como 6 o 7 años después. Y bueno, como final se publica otra de las novelas claves, también complicadas de leer porque no ofrece al lector ningún punto de apoyo, parece como las de ahora de Cormac McCarthy, que es la de Malcolm Lowry, que se llama Bajo el volcán, y que el maestro John Huston, en uno de sus últimos intentos antes de hacer Los muertos, la llevó al cine, y que es una película que necesita revisión. Fue muy maltratada, tuvo una crítica probablemente peor de toda su filmografía, pero yo recuerdo que la vi, y la vi con un amigo que ya no está aquí con nosotros, Luis Eduardo Aute, y llegamos a la conclusión de que era una película muy especial y que no se podía tratar tan a la ligera. Yo quiero volver a revisar, porque es muy difícil de adaptar, la historia de aquel cónsul que estaba borracho prácticamente todo el día, pero creo que Huston hizo una obra como de una enorme honestidad. Bueno, esto ya veremos. En ese año salió Bajo el volcán, de Lowry, que es una gran novela. Y ya que estamos así como de descubrimientos, aquí estamos con Félix Fey. No, yo te quería preguntar, por ejemplo, los chavales que iban ya en esa época a los drive-in, a los cines con sus coches, ver estas películas sería un poco extraño para ellos, porque eran más películas en color las que iban a ver, a darse besos a aquellos que con sabor a pisicola las tenían puestas, pero esta película era un poco, no sé, desconcertante, ¿no? Yo creo que sería, como tú dices, el mercado probablemente fuese o una sesión doble, ¿no? O esos drive-in. Sí, pero era doble sesión, claro. double feature, que dicen ellos, ¿no? Y sí, bueno, en cierto modo es derrochar talento, ¿no? Porque fíjate, estas películas que se hicieron un poco, pues eso, para relleno, por así decirlo, muchas de ellas, otras no, otras eran realmente malas, ¿no? Pero muchas de ellas, sobre todo estas hechas por lo que estábamos hablando en ese departamento genial de la RKO que tanto talento tenía, pues al final han devenido en películas en sí mismas valiosas y que fueron de alguna manera como echar un poco margaritas a los cerdos, si se me permite la expresión. En estas películas te fijas más que ninguna otra en cosas que, por ejemplo, a Zorí le daba mucha importancia. Él decía, ¿cómo camina Gary Cooper? ¿No? Era moderno, no hablaba de su interpretación, sino, y es verdad, tú le ves Solo ante el peligro, joder, la película es él caminando, ¿no? Claro. ¿Y cómo fuma este tipo? Yo me he fijado, es como Robert Mitchum. El cine también es eso, de repente dices, oye, la manera que fuma, echarle un... crea algo, ¿no? Yo creo que es lo que tiene Lawrence Tierney, en este caso, que es el actor al que te refieres, aquí está, el protagonista de fumando. ese pack, fumando, una foto preciosa, por cierto. Sí. Claro, tiene lo que antes se buscaba en el cine, en la época del Scorsese, que yo lo llamaría presencia, ¿no? Es decir, tú lo has dicho, puedes tener presencia fumando, puedes tener presencia andando. Fisicidad. Fisicidad, efectivamente. Y yo creo que él era, sobre todo, era
era inquietante, ¿no? Era un señor que era un señor guapo porque es un hombre atractivo, tiene incluso cierto aire igual, entre comillas, angelical, ¿no? Esos ojos claros. Pero algo malvado. Pero a la vez, hay una frase que me gusta mucho de otra película que hizo con Robert Wise en la película... Born to Kill. Sí, bueno, exacto, Born to Kill, que dice... No sé por qué, dice el personaje, dice, no sé por qué provoco a la gente, provoco el mal en la gente, provoco que la gente haga el mal, provoco que la gente sea mala, yo, o sea, en mi presencia, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que le pasaba, se ve en la película, ¿no? Es un poco lo que le pasaba a este Laurence Tierney, que era un pieza de cuidado. A mí me dijo una vez, ahora solo Robert Wise, que le trabajó con él, claro, dice que era buen actor, me dijo, pero es que no tenía ángel, tenía demonio. Sí, esa frase nunca se me olvidó. Y es verdad, tiene algo... que no... Sí, claro. No sé. Más que presencia, era una persona que fuera de las cámaras cuentan que era algo así, ¿no? Claro. Que iba a un bar en el que se metía, bar en el que acababa a puñetazos, con puñaladas. Estuvo detenido muchas veces. Su agente estuvo pagándole la fianza de la condicionada de la cárcel, pues hasta que murió. Pero este es uno que te ves por la noche y te pide un cigarrillo y le das el paquete. Lo que no sé cómo le lleva. Le pido perdón. Ten en cuenta que era la época además de la RKO, en la cual estaban Robert Ryan, como tú has dicho antes, Robert Mitchum y él casi empezaron un poquito a la vez. En esa época también Robert Mitchum estaba despegando. Yo creo que por ese carácter de él tan, pues eso, de darle un poco las cosas igual, de ser realmente un cabrón, entre comillas, es lo que hizo que se quedase ahí, ¿no? Los demás subieron y este se quedó en estas películas B, pero que le hizo a la vez ser el rey de algo. Los otros eran... Robert Ryan nunca llegó a ser una gran estrella, sin embargo, en lo suyo sí fue el número uno, ¿no? En estas películas... Hizo Dillinger, ¿no? Que Dillinger, para hacer Dillinger, digamos que es un malo con ínfulas, ¿no? Sí. Pero ahora que dices tú, Guillermo, hay algunas películas de Robert Ryan que podía haber hecho él. Claro, pero yo creo que no las hizo porque era indisciplinado. Pero me refiero que daba el personaje. Claro que lo daba. Claro que hombre, es más atractivo que Robert Ryan. Y sí que es verdad que Robert Ryan tiene, al tener esa cara un poco más oscura... Pero el boxeador que hace en la película de Robert Wise podía haber... La de Setup, sí. Sí, no, es que de hecho estaba en ese ambiente, podía haber subido a esa categoría, porque sí que es verdad que Setup y todas esas películas que tú dices, en realidad también son series B. Pero es que esto es la serie B de la serie B, quizás. Claro. Es un poco Se quedó sin pelo pronto, yo creo que eso también... No, eso al final, esas cosas influyen a la hora de los castings, ¿no? Influye. Yo creo que eso también de alguna manera le penalizó hasta ya mayor, cuando no Tarantino lo mete ahí en Reservoir Dogs como jefe de la banda, ¿no? Y que es un revival muy, muy potente, ¿no? Es un B, es una película B. Claro. Tiene el espíritu de las películas B, la de Tarantino. Respira B por todas partes, todos encerrados ahí. Claro. De hecho, esto que dices tú del que se quedó calvo, decían que se podían contar todas las cicatrices que tenía una de las peleas que había tenido. Y eso que era hijo de policía, creo. De verdad. O sea, que de policía era hermano de Scott Brady, ¿tú sabías? Hombre, claro, se parece mucho. Y se parece mucho a Scott Brady, que decíamos nosotros. Que de hecho se debían pegar bastante entre los dos, se debían estar todavía peleando, y no de pequeños, ya de mayores, que debían tener peleas. Se parece mucho a Scott Brady. En la de Reservoir Dogs estuvo, bueno, aparte que llegó a las manos con Tarantino y le despidieron en la primera semana contratado, le despidieron para volverla a contratar por la tarde, pues eso tenía que seguir. Pero ese fin de semana le detuvieron por disparar a su hermano. Sí. O sea, madre mía. Era un señor de 70 y pico años. O tenía dos hermanos. Pues no sé a cuál sé que le dispararon y otra vez ahí estaba su agente para sacarle de la cárcel oye, la pagó y acaba de rodar la peli, macho, y ya a otra cosa. Pero sí. Decía Tarantino que no le extrañaría nada que el personaje, porque esta película era de todas las de Laurence Tierney, esta que hemos visto era la favorita de Tarantino, de todas las que hizo Laurence Tierney, y él decía, no me extrañaría, o sea, creo que es casi una autobiografía, decía, yo le veo capaz a Laurence Tierney de hacer todo lo que hace el de la película, decía él, hay una cosa que estoy seguro que hubiese hecho, que es lo de hacerse pasar, o sea, robarle la cartera al final al señor, sí, y hacerse pasar por el bueno y diciendo que el malo, dice, eso lo hubiese hecho seguro en la vida real Laurence Tierney. Me pega lo que dices, porque Tarantino, que es el rey de un poco mantener esa tensión, que no sabes lo que va a pasar, porque no sabes si realmente se va a salvar o no. Durante la película hay un punto todo el rato de eso. Incluso hay unos momentos en el que él puede salvarse, entre comillas, ¿no? Podría decidir hacer el bien. Y no puede. O sea, parece como que esté obligado a hacer el mal continuamente. Todas las ideas que tiene son malas, incluso, ¿no? Cuando el coche, el otro, que es completamente lo contrario, una persona como angelical, que esto siempre
siempre quiere estar sonriendo, es su cumpleaños, su aniversario de boda, su novia es estupenda, su mujer es estupenda. Cada cosa que propone, él ve algo donde puede hacer el mal. Es tremendo, incluso en la gasolinera, ¿no? Que es una escena, toda la secuencia de la gasolinera, supongo que vista en la España de esos años, cómo era una gasolinera donde tenías tienda, podías comprar, que supongo que aquí en España no había nada muy semejante a eso, ¿no? Donde el chico te ponía la gasolina y a la vez te hacía un café, te ponía la radio, te vendía el tabaco. Sí, es una gasolinera de las de los cuadros de Hopper, ¿verdad? Bonito. Pero que aquí no existía, pero vendían golosinas, claro, los candies y todo eso. Pero aquí las escenas son buenísimas. Fíjate, le da tiempo para ver la gasolinera, ver la vida en el campo de la gente, que no es la gente de la ciudad, cuando muchos de los thrillers y los noirs son en ciudades, o sea, son los urbanos, sobre todo, y aquí no. Aquí... De hecho, a ti que te gusta tanto Los Ángeles, yo me acordaba de ti cuando veía la película, porque podría seguir en un mapa, ¿no? El recorrido que ellos están haciendo, porque nombran todos los nombres españoles, Santa Ana, y son estos lugares que tú siempre nombras en tus libros. Y Gera Boulevard, todos de San Diego a Los Ángeles, ¿no? Y hay un momento en que señalan la señal también y van a ir por el Ocean. Pero parece como que se esfuerzan en demostrar que todo eso es un camino que se puede hacer, ¿no? Que se ven los carteles, como dices tú, se nombran los lugares. Es como casi se podría hacer ese recorrido. Hoy en día podrías hacer ese recorrido, un recorrido cinematográfico turístico. Sí, claro. Ese recorrido que... Decisiones inteligentes porque además, aunque no sepas, aunque no lo coloques en un mapa, como espectador te da una sensación de lugar, ¿sabes? Dices, pues este ha pasado hace un momento por el cartel de Ocean Drive y ahora pasan estos, pues marcas ya una distancia, ya marcas cuánto tiempo se sacan, ¿no? Cuánto tiempo se están sacando de la persecución. Y no sé, es que desde el inicio, es que vamos a hablar de ese primer plano, cómo arranca la película con un mini plano secuencia, que es que ya es... ubicación temporal, ves un reloj. Ubicación espacial, ves Banco de San Diego. El banco. Bajas a un tío que le atracan en plano medio, no sabes quién, disparo y plano cenital de la grúa hacia arriba. Vamos, es como, salvando las distancias, el inicio de un set de mal en serie B, ¿sabes? Para empezar una película con un plano secuencia. Y además que te da mucha información. Más pronto meterte en la acción no puede ser. Es decir, ya se acaba el título del crédito, lo que dices tú, y ya enseguida está la acción metida. No se toma ni un respiro casi para y ya empiezas a sufrir, porque a ese pobre hombre, todo lo que le pasa esa noche no le puede pasar nada más. O sea, After Hours. Sí. Es un poco, de hecho, todo eso de que no le puede pasar nada más. Es una road movie, evidentemente. Es una pesadilla, pero a mí me hace mucha gracia lo que tiene de vodevil, ¿no? Es decir, eso que dices que no le puedo hacer. Sobre todo cuando están en la casa. Cuando están en la casa, que entran, salen de la puerta, alguna se pone un pijama. No. Es casi cómico, ¿no? Cuando te destrozan los muebles a de los hermanos, yo me enseño de los hermanos más y de hecho... Lea Balzac, una novela de Balzac, cuidado. Oye, mañana ¿qué lista voy a hacer? ¿Quién es este Honoré Balzac? Joder, pero es curioso, parece un vodevil de estos. De hecho, yo me entró la risa cuando empiezan ya a destrozarle los muebles, ¿no? Que tiran la mesa, que ya es una cosa. Y luego tiene una cosa para mí graciosísima, que fíjate, me choca muchísimo y me es incluso entrañable, que es como un personaje como Laurence Tierney, que es además no solamente el actor, el personaje que tiene, que de repente está limpiando la alfombra. Que se dedica a gritar ahí. Es casi como un anticlimax, es casi como una cosa cómica, ¿no? Metido ahí. Buenísimo. Ha conseguido Ferguson, el borrachín de la mujer, ha conseguido que todos se pongan a recoger eso, hasta Laurence Tierney. Y la que es más mayor sigue ahí en la cama comiendo a su bola. Que por eso que ahí es buenísimo cuando le pide Ferguson que limpie a Laurence Tierney, que le coja así del sofá y dice, venga, tío, que a limpiar. Y Tierney le pone una cara de, te estás rifando una hostia. No sabes lo que yo hago, o sea, me haría así. Estás tan equivocada, es lo que le está diciendo. Y luego además el desprecio que tiene, por ejemplo, el que en una película que le diga que se meta con la edad de la chica rubia y la tía, eso es en un protagonista, insisto que es el protagonista de la película, no es un secundario. No mata, humilla. Con el gasolinero es igual. Cuando entra humilla todo de la gasolinera, el compi, el que le ha recogido de autostop, dice, ay, qué niña más bonita, está en la edad de hacer travesuras. Y el otro dice, sí, con esas orejas podrás salir volando.
Y al final le da una propinita que dice, Lawrence Tierney con un detalle majo. Y le da la propina y dice, venga, ¿para qué compres algo a tu hija? Y el otro, ay, como que se resarce y dice, ay, qué bien, gracias. Y dice, sí, un paracaídas. Sí. Como, tío, no puedes hacer algo bien en tu... Es políticamente incorrecto continuamente. Maleducado, grosero, misógino. Todo. Toda la parte exterior donde está la presencia del agua está increíblemente buena, ¿eh? Sí. Eso es como un documental de estas veces que ha habido un crimen y que lo ves por la tele o en blanco y negro. Yo creo que la crudeza que tiene la escena cuando coge a la chica, que de hecho el código Hays, insisto que lo del código decía, no se pueden presentar cadáveres atractivos, decía, claro. Porque no, por supuesto no se pueden tener actos sexuales con cadáveres, por supuesto, pero ya el hecho de presentar un cadáver atractivo, y aquí cuando él la saca, el cadáver es un cadáver, pero ella está con sus... De hecho la palpa bien en su... la coge bien y es un cadáver, no digo que atractivo, pero sí que no era fácil ver el cadáver de una chica guapa en una película, porque el código lo medio prohibía, y aquí se ve lo que dices tú en esa nocturnidad, ¿no? En verlo además de noche. Da una sensación casi como documental, ¿no? Sí, parece. De que fuera un noticiario, ¿no? O unas páginas de sucesos de esas, ¿verdad? Tiene esa secuencia, que de hecho la tenía como en mi quiniela para la pregunta final de mejores momentos. Sí. La tengo como de los mejores momentos. Porque, pero hay muchos momentos. ¿Sabes lo que me fascina? Que llegue el hombre a recoger el cadáver, como tú dices, y no puede con el peso. Claro, es que debe ser lo normal, es que estamos acostumbrados a que las películas todo el mundo haga de todo el mundo vaya en coche y aparque en la puerta, todo el mundo coja las maletas, es que eso... Sí, vuelve, ¿no? Y de hecho es va contra un poco el espíritu de la serie B, ¿no? Es súper natural, claro, los cadáveres y las maletas pesan en la vida. O sea... Sí, eso es como cuando das un golpe, que eso es en las películas, das un golpe a alguien y se cae, eso no, si le das un golpe a alguien en la cabeza no me diría, ¡ay! Pero no se queda inmediatamente tirado, que pasa en todas, incluso en las buenas. Normalmente diría, ¡ay, qué golpe, verdad! ¿No? Con el bugo que le mete, que a lo mejor es lo más irreal, ¿no? Cuando el otro contradice la versión, cuando llega el ayudante del sheriff, y se me da la palabra y dice, no, pero esa es mi opinión, pum, y le da un puñetazo que dice, bueno, ahí también el otro como autoridad de la ley, pues, y el mundo de la policía, los sheriff, debía ser así, ¿verdad? A mí me parece es como real. A mí me parece esta policía, no las películas que hemos visto luego. Estupendas. Claro. Yo esta policía la veo preocupante en esta película. Primero, porque, si os dais cuenta, es una policía que tira tiros a la primera de cambio. Es decir, tira el tiro cuando le persigue por la moto, que por cierto le persigue con gafas de sol en plena noche. Que yo no sé qué puede ver porque no se ve nada y él se pone unas gafas de sol. Pero es que le tira el cristal, es decir, es un señor que se supone que ha cometido un atraco, tampoco es más. Es decir, ha matado a un señor, pero si os fijáis, cuando dan el aviso a la comisaría, al principio en la gasolinera, la policía dice, el aviso policial que se da es, un atracador está suelto. No hacen mención a que ha matado a un señor. Es que es un señor que ha matado, pero les importa más el dinero, parece ser, que el crimen. Y luego la policía es sádica, es decir, no mira, o sea, dispara antes de preguntar, es decir, no asusta, va a matar. Es decir, cuando dispara al cristal del coche le puede haber matado, es que le podía haber matado perfectamente. Sí, pues se establece una amistad entre el policía, digamos, de más rango que empieza la persecución y el gasolinero, ¿eh? Esos dos van a ser amigos para siempre, se van a repartir la recompensa. No, le dice, lo va a ganar luego. Le dice, no, te la doy toda a ti que luego te gano. El chaval de la gasolinera, la verdad que es el personaje, digamos que es prácticamente el héroe. El único positivo. Porque en realidad la película te dice de alguna manera, no sé si eso es parte de lo que el código Hays obligaba, es usted no coja a nadie que haga autostop, porque le puede pasar esto, o sea, hacer autostop es peligroso. Y es que además fíjate que lo cogen mujeres, es decir, en aquella época que dos mujeres cogieron autostop metiéndose en un coche con extraños que no saben ni quién son, y esas dos señoras, de esas dos chicas lo cogen, lo que dices tú, era igual una advertencia quizá para decir, oiga, no, a ver con quién se mete en el coche. Luego os habéis dado cuenta que es una película muy hablada. Hablan continuamente, ¿eh? No paran de hablar y de decirse cosas continuamente. Claro, en la serie era... Lo cual, en la vida también se habla mucho. Sí, se llena el silencio, ¿no? Claro. Tratamos de evitar las incomodidades. El silencio es más incómodo que la palabra, es curioso, ¿no? Y además, a mí me choca la cantidad de historias paralelas que hay que no tenían por qué ocurrir. Por ejemplo, la suegra de él. Es decir, esas escenas, ¿por qué están ahí? Es decir, con la mujer. La mujer con la suegra. En la habitación. En la habitación, es decir, la suegra cascarrabia. Es decir, son personajes que en realidad no aportan prácticamente nada, pero sí que, y esto para mí es lo que hace a veces grandes las películas, es que podían dar lugar a otra historia en sí mismas, ¿no? Claro. La historia del gasolinero es una historia. La historia de la mujer, la suegra con este señor, es otra historia. La historia de la chica, que primero dice que no quiere hacer películas y luego dice que sí que quiere hacer películas,
películas, que es un poco extraño, ¿no? Es decir, primero se descubre como muy pacata y luego resulta que sí que quiere ir a Hollywood. Sí, pero la verdad es que quiere ir a Hollywood. Claro, al principio no se atreve a demostrarse como es. Es un poco la Dalia Negra. ¿Os acordáis aquella historia misteriosa de Hollywood? Que son esas chicas que acababan nuevamente mal, como esta acaba ahí muerta, y que tiene una historia en sí misma. Es decir, podían dar casi cada historia, cada personaje a otras películas a su vez, ¿no? Es decir, que realmente están metidas ahí para enriquecer, pero no son... Habría que hacer alguien, ¿no? Un estudio, no de las películas de las road movies, sino de las películas de las autostops. Que hay muchas películas donde paran a alguien, acuérdate también en la de Ulmer es también el chico que se va desde Nueva York a California. Es un fenómeno muy americano, ¿no? Claro. Yo creo un país en donde pues el transporte público es malo, donde las distancias son enormes, donde sin un coche no eres nadie, ¿no? Sobre todo en esa zona, ¿no? Claro, en California. Yo creo que sí, que es algo cultural que hemos heredado aquí, ¿no? Pero aquí tiene otros, en España siempre ha tenido... Igual. No, lo hemos heredado en el sentido de gente joven, no en el sentido de allí, que es absolutamente a veces necesario para gente que no tenía posibles para moverse, ¿no? Allí es tremendo porque hay un riesgo. Allí está como la chica de la curva está siempre. Claro, porque siempre coges a alguien que va a haber un problema. O se te muere en el coche, ¿verdad? O algo pasa. Oye, tengo muchos sueños. Joder, luego ya está muerto. El tío que ha descansado. De hecho, es que él dice, bueno, súbase porque no quiero viajar solo. Dice, claro. ¿no? Que esto te da a entender la cotidianidad que debe ser coger a alguien allí. Claro, ¿con quién te estás metiendo, no? Sí. Claro. Además es la cara de Lawrence Tierney, que es una cara como para lo que decía. No, es intimidatorio. Yo creo que el adjetivo sea intimidatorio. Aquí no había eso porque no había coches. No había ese fenómeno. Como los autocines. Si no había coches, ¿cómo va a haber autocines? No podían funcionar. Nadie tenía un coche para irse a las afueras de Madrid, que estaba en Barajas, el autocine. Nadie. Pues lo mismo, claro. Es un fenómeno de gente, como dice Carlos, joder, que el coche es muy importante. De San Diego a Los Ángeles hay una tirada también. Los autobuses de la Greyhound. Pero claro, ese es el mundo nocturno que hemos visto. Pero claro, lo bonito es el coche. Paras a alguien, un hombre o una mujer, y siempre va a haber una historia. Ahí empieza una historia. ¿Sabes cuál es un auto muy bonito que me gusta mucho? El de Un lugar en el sol, que hace los títulos de crédito ya Montgomery Clift. ¿Te acuerdas? Que ese coche le lleva a toda la aventura que va a pasar en esa ciudad, ¿no? Con Elizabeth Taylor y... Sí, porque él va buscando la recomendación de la familia, claro. Es el pobre de esa familia de ricos, y va en autostop, ¿te acuerdas? Si te fijas, son paisajes sociales que hemos heredado, porque son de allí. La gasolinera lo mismo, ¿no? ¿Cuántas películas empiezan en una gasolinera o tienen una gasolinera, ¿no? Retorno al pasado. Es algo carismático de un país en donde el automovilismo, los coches son trascendentes porque las distancias son enormes, porque la gente vive mucho más aislada. Claro. Y lo hemos heredado y lo tenemos como propio. Ya forma parte de nuestro paisaje, y hoy en la modernidad sí que es verdad que estamos igual, que ya existe todo eso, pero ¿cómo ¿no? Nos ha pasado siempre con el deporte, ¿no? Como el béisbol lo hemos adoptado como el boxeo, ¿no? Que lo hemos tenido en todas partes, pero el cine sobre deporte, el rugby... Pero tú ahora reconoces que incluso ahora, en el 2023, salvo un accidente del coche, de cualquier cosa del motor, es raro que haya alguien que te haga autostop. Ya empieza a ser muy raro. Vas a encontrarte a un hombre o una mujer que te para, es un poco raro. Ya no es un fenómeno. Antes sí, hace años sí, había más posibilidades, pero la gente se hacía un viaje de Madrid al norte o de Madrid al sur. No, por ahí BlaBlaCar, que es eso que la aplicación está que comparte. O van 3 y 4 Pero yo sí que leí, no sé dónde he leído esto, además hace poco. Pero es una aventura, ¿eh? Sí, claro. Es narrativa, pues. Aventura, coger a alguien. Sí, claro. Sí, yo hace poco leía que empezó a tomarse más conciencia, quizá en Estados Unidos, con lo que dices tú que era más común, que incluso las chicas pedían autostop y no consideraban que no iba a pasar nada en los años 40, 50, pero en los años 70, cuando empiezan a hacer estos asesinos en serie, empiezan a salir más las historias de ellos, que siempre existían, ¿no? Pero que se hacen más, empiezan a salir en prensa, además, es cuando baja un montón esto de el miedo a hacer autostop, pero es algo que yo creo que aquí nunca entenderíamos, pero es lo que decía un poco Carlos, las distancias son mayores y incluso que una chica joven haga autostop, que sería algo extraño en los años 50 aquí, allí por lo visto debía ser, y no debía realmente pasar nada, no tenía por qué ser algo peligroso en sí mismo. Sucedió una noche, ¿no? Sucedió una noche, efectivamente. El icono del autoestopista. Esa es la escena. Y esos son los años 30. Fíjate que ya había ese mundo de gasolinera, lo que tú dices. En la Gran Depresión. Ahora, para la parte negativa, estáis acordados del asesino de la luz roja, Caryl Chessman.
Eso fue tremendo, ese luego lo mataron en la cámara de gas. Chessman, que se iba y donde estaban las parejas de novios y eso, entraba, se hacía pasar a veces por un policía con una linterna roja y los mataba, Chessman era un tipo, pero claro, eso luego creaba un poco de miedo y decías, oye, hay que ir con cuidado, ¿no? Pues claro, siempre es la noche. De todas formas, bueno, ha dado todo tipo de series en España. Era muy buena aquella, Los Camioneros. Sí. Es otro mundo de la carretera, claro. De la ruta. Lo que pasa es que este asesino de esta película, joder, ya empieza, como dices tú, robando un banco. Luego ya se mete con un tipo, le va a dar al tipo. Luego están las chicas. Luego la parada de la gasolinera, la casa, esa casa que es como una casa de locura, ¿verdad? Y esas tarjetitas que tiene el dueño, si hay alguna chica que quiere ligar conmigo, que sea rubia, sea rubia. Eso es buenísimo. Claro. El dueño de la casa tiene ahí dejado, es un picadero, claro, es como el jefe de él, ¿no? Pero surrealista, es un picadero lleno de humor y... Es una parte cómica. Tú, hablando un poco de todo, tú empiezas el crack también en un restaurante de carretera, ¿no? Que tendrá su gasolinera también, ¿no? Un coche que pasa y un restaurante de tapa que se llamaba antes. Y además una escena de esas que se te queda, Esa de la... No, pero es que eso está muy bien porque es como estás en tierra de nadie, ¿no? Es la aventura, un lugar, ¿no? Sí, porque tú entras allí, bueno, eso lo más famoso es el arranque, todo el cuento de Killers de Hemingway, ¿no? Sí. Claro, los asesinos, aquellos dos que entran en el bar también buscando al sueco. O el chico de la gasolinera de Retorno al Pasado, ¿te acuerdas? Claro. Que era mudo. Claro. Es que las gasolineras son muy bonitas para el cine. Yo recuerdo, por eso te digo, los cuadros de Hopper, de esas gasolineras, como vacías, ¿no? Como los granjeros sin fe, que están también en el cuadro. Pero hay algo como un tiempo detenido en una gasolinera. Tú paras por algo, para rellenar el coche, gasolina, comprar algo, ir al servicio, esos servicios de las gasolineras, donde siempre hay crímenes también, y alguien desaparece. Cosas, ¿sí? Ah, joder, la gasolinera, y es un paisaje de cine negro, por la noche no te quiero ni contar. Y este personaje es muy bueno, el chico de la gasolinera. Se hace amigo, yo creo. Totalmente, sí, es el único... Bueno, y eso que tiene algo negativo, y es que parece que ese es un padre adolescente, ¿no? Que decir, tiene esa niña, pero... no digo que sea negativo en sí mismo, pero que es algo inusual, ¿no? Es otra cosa así como negativa, tanto a él como al policía con el que va, que yo creo que son elementos que mete, no sé si fue cosa del director o quien escribió el guión, pero que me gusta porque... con un par de detalles acerca a los supuestos buenos, también les acerca un poco a la personalidad del malo, de Lawrence Tierney. Y esto lo digo porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que dice el gasolinero cuando le va a ayudar al policía es preguntar por la recompensa. Ahí hay un comentario de avaricia que, mira, el prota lo tiene. Y luego, por otro lado, cuando este se pone así muy preguntón, el gasolinero con el policía, y dice, joder, qué coche más rápido, está trucado, sí, ¿y a cuánto va? Y os ponen multas, sí, ¿y quién las paga? Entonces ya le toca las narices, y el tío le sale con una humillación, igual que Lawrence Tierney le gustaba humillar, y lo humilla al gasolinero, y dice, pues sí, pues la pagan niños gasolineros como tú, ¿sabes? O sea que, por un lado, también, o sea que tan buenos... Yo lo que no entiendo... Me alegro de pagar impuestos, dice el chaval. Es un jovencísimo, dice, me alegro de pagar impuestos. Yo no sé si me lo podéis... El buen americano. Hay una cosa que yo no entiendo que es, no sé si, igual yo no lo he entendido vosotros sí, que es los mensajes que llegan a la gasolinera de la policía. Es decir, tiene una radio... Pero es una radio que coge la onda de la policía, o es que la policía lo comunica a todo el mundo. Es que como, yo creo que es una cosa muy americana también, ¿no? De gente que tiene las radioescuchas, las radiofrecuencias... Y escucha a la policía, ¿no? Hay miles de esos por todo Estados Unidos. No, yo por las películas... Porque se oye en cualquier noticia. ¿Capta lo que es la policía? Sí, no, la policía está en contacto con estas gentes. Claro, no lo sé. A mí eso me extrañó porque también dice en un momento dado, este chico es el que nos avisó del robo de no sé qué. Es decir, que parece como que tiró un vínculo ahí con que le pasan mensajes o no lo sé. Este está enganchado en la gasolinera, pero tiene esa radio, está siempre con la policía. Puede ser, ¿no? El clásico, interrumpimos la emisión para... No sé si es eso o es que... Pero me parecen datos muy concretos para ser eso. ¿Sabes por qué puede ser? Con lo que dije al principio de que la película continuamente planta semillas para luego recoger coartadas. Sí. Es que ahí probablemente esté la clave, porque, o sea, no le había dado una vuelta, pero con lo que has dicho, él cuando va a la policía, cuando avisa de que, oye, he visto a una persona con la descripción que habéis dado, la policía que está jugando al póker, dice, oye, tal, pero nos fiamos de este tipo, tal. Sí. Dice, sí, es que es el niño que nos avisó hace no sé cuánto del robo de unos coches, no sé cuánto.
Entonces, a lo mejor por ahí, con ese primer aviso, a lo tienen mejor... un sistema de ver a los sospechosos muy... Yo siempre había visto las fotos, ¿no? Les pasaban una foto, tienen un sistema como Catálogo. una especie de... Es verdad, ¿eh? Sí. Como un... Sí, público, como para que entre cualquiera ahí, oiga... Si ¿Usted tiene un rato, sabe algo de este? No, Definen como Pero es gracioso atleta ese tema. total, ¿no? Le definen, creo. ¿El qué? A Lawrence Tierney la ficha y una cosa que pone como completo. De todas maneras, yo creo que no les debía gustar mucho si esto pasa en una película de William Wyler a la policía jugando al póker y que les da igual, oye, me voy, cuidado, sé que ahora vuelvo. Un poco raro, ¿no? De esto. Es que yo creo que la policía en realidad... Es de noche. Hay un momento en que se pierde un poco la referencia de qué hora es. A mí me Sí, pasa como a es de veces... madrugada. De hecho, se ponen las gafas de sol de noche. Claro, pero es muy tarde. Entonces, claro, se supone que es noche de guardia y que supuestamente nunca pasa nada, ¿no? Y ellos están ahí y pueden jugar. Entiendo que va un poco por ahí, ¿no? Yo creo de todas maneras que en esas películas en las que, como hemos dicho al principio, el delincuente es el héroe, la policía en realidad es la mala. Es decir, pasaba un poco en un arrojo vivo, como decimos aquí. Tiene algo que ver con el rojo vivo, algunas Sí, escenas. algunas de esta película, escenas. Sí, y el trato policial que tú dices también es un poco... Es decir, la policía en realidad lo que está haciendo es entorpecer al héroe. El héroe es el malo, pero es el héroe, es el protagonista. Entonces, aunque la policía haga su trabajo y el héroe sea despreciable totalmente, al fin y al cabo, está entorpeciendo la labor del héroe, de la película, del protagonista. Con lo cual, es casi les tienen hasta manía, ¿no? Es decir, la policía que no intervenga aquí, que este señor haga lo que tiene que hacer, que es esas maldades, ¿no? Sí, pero pasaba mucho en las películas de Raúl Walsh y en todas estas, en El último refugio. Sale la policía, pero oye, venga, como que molesta. Se molesta, sí, molesta la historia. Molesta al protagonista, o sea, Claro. no le deja hacer al protagonista lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, de hecho, la toma esa en la que atropella al policía es una maravilla. Ese es un buen momento. Están muy bien rodadas, ¿no? Las Joder, escenas de... está rodada. Esa persecución por la noche. Y lo que has dicho tú, Hermano las maestra. referencias hacen que las entiendas perfectamente. Incluso cuando el perro salta y tienen que girar, qué bueno, lo sí. sientes. Que eso es otra cosa que crea esa que dices, menuda chorrada. Bueno, la chorrada hace que le derramen la botella de alcohol en la chaqueta y a partir de ese momento todo el mundo va a ver qué pasa y dice, joder, qué borrachín, cómo hueles. Es MacGuffin. Todo tiene una razón. Es que de ser. incluso ese personaje que es decía Tarantino que él se consideraba que era el protagonista, o sea, el que conduce, o sea, el conductor del... ¿Tú crees que eso? Yo creo que Tarantino... Que Tarantino decía que él se considera ahí porque al tratar con Lawrence Tierney dice yo me he encontrado con él y te fastidia la vida, o sea, igual que le fastidiaba. Sí, pero yo creo que Tarantino, Quentin, si hubiera hecho esa película hubiera cogido el gasolinero, el chico de la gasolina. Yo creo que sí, ese es el personaje que le gusta. Sí. Hablando con la policía, ya entrenada jugando al póker con Sí. ellos. Todos. Yo creo que estar allí es el que le hubiera gustado ese personaje a él. Pero bueno... Y luego choca lo de las dos mujeres, también las características de cada una, ¿no? Es decir, yo no la veo tan mayor, cuando dice, ¿cómo vas con una señora tan mayor? Le dice, ¿no? Y al final... Es malo, ¿eh? Es que es malo, es que es grosero, maleducado y misógino. Pero, y es totalmente desconsiderado, pero al final, él que se sabe, yo creo que es atractivo, porque hay que reconocer que es atractivo, el actor y el personaje. Al final ella está totalmente embaucada con él y ella es como él. Es decir, yo creo que ella no es tan mala porque es mujer y en esa época quizás no podría pegar tiros, quizá podría, pero vamos a decir que no es lo que se estilaba. Pero ella en realidad él es mujer, ella es perversa, maleducada, es oportunista. Fíjate cómo se obsesiona porque coger las medias a un señor que te ha cogido, que te ha hecho el favor de llevarte en autostop, está obsesionado con robarle las medias de la parte de atrás. Mira el coche que te las enseño y dice, joder, es que la verdad que eres un buen tipo, ¿eh? Como, joder, madre mía. De hecho, fíjate que viene con la otra chica, con la morena, y no tienen casi ninguna consideración. Cuando muere parece como que no... Le da igual. Le da igual, le da exactamente Si la igual. peli hubiera continuado serían como unos Bonnie and Clyde, unos asesinos de la luna de miel, ¿no? Sí. Parecería el demonio de las armas, ¿no? La pareja del demonio de las armas podría ser al final. Es que es otra película B, maravillosa. Pues maravillosa, sí. Vaya 10 de película. O menudo atraco. Podían dar lugar... O sea, imagínate que huye la rubia y él serían el demonio de las armas, huyendo por ahí de la justicia. No, matando a gente. Matando gente. Qué bien están iluminadas las escenas de ellos cuatro en el coche, ¿no? Joder, con claro, el foco sobre el malo, ¿no? Aquí este hombre... Los planos que hace de él, ¿eh? Los recortes. Ahí me recordaba mucho, por eso traje lo de Will Eisner, el tema de los cómics, ¿no? El imaginario del cómic es muy de viñeta por muchos momentos. Ese momento del coche, como tú dices, el final de la persecución con el policía, después de cuando la atropella, hay un plano desde abajo del policía apuntando, bueno, que es como el encuadre de la mitad izquierda el policía y en el fondo difuminado el coche, que eso parece rodado con una lente bifocal, como un plano sobre de palma, de primer término una cosa, al final otro desenfocado y no sé, al final parece una viñeta. Sí. Es que la luz en el cine negro es muy importante. Sobre todo la mayoría del cine negro de esa época era en blanco y negro, ¿no? Entonces era como una luz de
como con mucha disciplina, es decir, no podemos ver la cara, hay que ver un poco de cara, hay que ver, y entonces los operadores eran buenísimos. Joder, tenían ese mundo continuo de sombras, ¿no? Sombras y sombras, y luego también venía muy bien, porque como no eran grandes producciones, tampoco el apartamento, los muebles eran de calidad, eran sacadas del estudio y ponte esto aquí, ponte esto allí, porque claro, esa es otra. Acordaos, una de las escenas clave para contar el cine negro es el The Bad and the Beautiful, ¿cómo se llamaba? Sí, el Cautivos del Mal. Cuando ellos que no tienen dinero dicen, vamos a ver, apaga la luz, enciende un flexo, que se ve, bueno, un poco, ¿no? Pero pon un ruido, un grito, alguien, eso es lo que tenemos que hacer, porque no tenemos medios. La Mujer Pantera. Claro, la Mujer Pantera, todas estas películas, Val Newton. Entonces, ¿qué tenemos? Hombre, una película de gángster, pero no podemos hacer Al Rojo Vivo, El Último Refugio. ¿Qué tenemos? Un coche, claro, un poco, una tienda, una gasolinera. Oye, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a sacarlo. Pues eso, que las escenas, por ejemplo, del coche sean buenas de iluminación, sí, que estén estupendas, las caras contrastadas, el pelo muy bien iluminado, claro, y eso es lo que te hace que la sigas, como tú has dicho, desde que empieza la película, que no puedes dejar de mirar, porque dices, oye, pero esto que pasa aquí, pum, pum, pues un poco lo que tú decías de Orson Welles cuando te pone esa primera escena. Claro. Una diferencia de presupuesto. Pero... Sí, que también es una película B. Sí, sí. El espíritu es B de esa película. Totalmente. Aunque esté Charlton Heston es verdad. Es una película B. Sí, bueno, de hecho tampoco la Universal quiso invertir mucho en ella. No, claro. De hecho la estrenó así mal estrenada, o sea que la tenían en bastante poca... Es que en espíritu hay muchas películas B, ¿no? Que es algo... es cierto. Bueno, pues ha llegado el momento. A ver, ¿qué eliges? Y no me lo quites. A ver, a mí me gusta mucho igual te la quito, ¿eh? Claro. Aparte de eso de la alfombra que he dicho que me gusta por lo que es que cuando limpia la alfombra... Eso me gusta... está muy bien, lo de la alfombra. Porque me parece como un anticlímax, ¿no? Yo creo que para mí la mejor escena sería la del motorista que he dicho, cuando cambia la marcha y va marcha atrás, que la cámara está debajo y se ve cómo le está cambiando la marcha y atropella al policía marcha atrás. Ese policía que además me recuerda mucho al de Psicosis, cuando persigue al principio tiene esas gafas, es igual de Janet Leigh, que a mí es quizás la escena que más me gusta de Psicosis, a mí, cuando el policía llega al coche que está ya dormida allí, pues tiene algo que ver, ¿no? Es curioso que en la carretera, y lo digo yo que nunca he conducido, porque nunca he tenido coche, pero en la carretera se produce como una especie de vaivenes de miedo. Yo siempre que voy con alguien, por ejemplo, van a 100 o a 120 por la carretera, y ves al fondo un coche de la Guardia Civil, la gente apilora. Para ver los radares. No, pero si no has hecho nada, puedes ir a esa velocidad, o aunque vayas más. Ahí, pues eso, imagínate la Guardia Civil con estos tíos que te hacían una seña, pare usted, pero ¿qué pasa? Documentación. ¿No? Siempre hay algo, es un mundo especial, el mundo del rodapié. Y es que aparte de todos esos policías con esas gafas Ray-Ban, que creo que son, tienen una mirada en ese blanco y negro, tanto en Psicosis como aquí, tienen una mirada totalmente amenazante. Parecen monstruos, en cierto modo. Sí, la leyenda del indomable, esas gafas. De hecho, es que yo digo, aquí, ¿por qué se ponen las gafas en plena noche? Para ir y no ver a nada. Por el viento, ¿no? También, pero, sí, bueno, me imagino. A mí me encanta cuando hace el disparo, que es un plano pero está muy bien. frontal, súper recto, que a mí me recordó al de Asalto y robo a un tren, de Potter, de los orígenes del cine, ¿no? El asalto, que dispara a la cámara. A pantalla. Pues, bueno, entonces ese es el que es el mío. ¿Y tú cuál coges? Yo un plano muy sencillo, pero que y además está al principio, pero lo guardo en la memoria todo el tiempo y después de la película también. Es el momento en el que decide retratarlo con la señal de stop. Una señal de stop muy particular que además yo no había visto nunca, como que tiene... Intermitente, ¿no? Sí, como intermitente, ¿no? Me parece como la imagen de la película, ¿no? Es que de hecho él no hace autostop, él se para en la señal de stop, pero nunca llega a hacer así con el dedo, él se para en la señal de stop. Exacto, no sé si es que ese es el lugar donde se puede hacer autostop en esa ciudad o en ese lugar, ¿no? Pero es verdad que me parece icónica y que es sencillísima, pero... Y que pertenece como a otro mundo, ¿verdad? Ya. La ciudad, la gente, no sé, es como otro mundo que no hemos vivido de los años 40. Y tú, a ver, ¿cuál eliges? Pues yo voy a elegir, porque tiene mucho suspense y mucha gracia, la escena de la nota y la aspiradora. Cuando le quiere pasar la nota de, oye, que el tipo este es un asesino, y está todo el rato que no puede, y ya se la quiere dar ahí en la mano mientras pasa la aspiradora, se le cae, con la aspiradora la va acercando, coge la muy nota, torpes. Soren Stirny, están súper torpes, pero
eso es suspense, la torpeza. Parece un poco la de Baby Jane. ¿Te acuerdas cuando Joan Crawford tira el mensaje por la ventana y Bette Davis lo ve ahí abajo? Y la sensación que tiene... No, yo hubiera elegido, pero tú lo has dicho y muy bien al principio, el arranque de la película, que es muy importante, el uso de la grúa, que está muy bien. No sé se va hacia abajo, luego hacia arriba, está muy bien, va cambiando los tamaños de plano. Pero hay una cosa también que me llama la atención, y son los dos mundos, el mundo de la mujer y la madre y la suegra. De repente es como las películas esas que hacía Chaplin, que sucede en un sitio y luego ¡plá! Y pone otra cosa, que está sucediendo algo que se está preparando, ¿no? Para eso. Sí. Entonces aquí dices, pero si esta... Llega un momento que dices, si esta no vuelve a ver a este en la vida, ¿verdad? No le va a ver. No, estoy bien cuando llama por teléfono, no te preocupes. No sé. Y la suegra, que supone que se lleva mal con él, ¿o no? Porque claro, es como un contrapunto estupendo, ¿no? Eso es nada, es una habitación, una cama, no hay más. Da como calidez, quizá, ¿no? Y es como... Porque, fíjate yo... Que respira por otro lado la película, sí, eso es, ¿no? Es como otra historia que te pueden contar. Porque yo, fíjate, decías tú antes lo de la diligencia, yo estoy de acuerdo, que también me recuerda la diligencia. A pesar de todo, yo por lo menos la sensación que me da es como de calidez en el coche, o sea, es como que te apetece estar en ese coche, sabes lo que va a pasar, pero estás como a gusto en ese coche. Más seguro. No sé, es una sensación extraña porque sabes lo que va a pasar, pero a mí me da una sensación como estar viéndolo en mi casa así, con una manta y decir que es como ves una buena película de terror, te da un ambiente de seguridad, ¿no? de calidez, diría yo, incluso. Y luego es muy bonito la mezcla de géneros. Este es un noir clásico, pero también tiene algo de terror, porque la mirada de él, tiene algo de comedia. De vodevil. En la parte del vodevil. Entonces dices, es una mezcla de género, joder, como decía, claro, en 62 minutos. Sí, fíjate. Qué precisión. Un capítulo de una serie de ahora. No perder el tiempo en nada que no funcione de cara a la historia que quieres contar. Es algo increíble, ¿no? El guión también es de él, de Face. Sí, claro. ¿Y tú, José Luis, cuál has elegido tú? Esa es la de la grúa. Vale, sí, es cierto. Sí, esa Hombre, la has contado muy bien. Es que eso es un plano que ya te capta para siempre, como pasaba con él. Bueno, con y además que es el principio, es lo primero que ves, además. Bueno, que muchos planos de películas que te cogen por el cuello ya no te sueltan, ¿no? Y es muy importante el arranque de una película, ¿no? Había que hacer también una historia, los mejores arranques del cine, ¿no? Porque hay muchos, los mejores finales, ¿te acuerdas? Sí, en un y libro. Los mejores arranques, sí. Eso que los hagan en Cinemanía, que han hecho, joder, unas encuestas maravillosas han hecho. Y muy originales. De todo tipo, claro, pero los mejores arranques y mejores finales. Sería bonito, ¿no? Hombre, por ejemplo, finales, yo que sé. Así. El de Marruecos, me gusta mucho el final de Marruecos. Cuando vaya, se quita los zapatos de tacón y se va adelante con todas aquellas... Con aquellas que seguían a los militares. Con las que siguen a los Robin y Marian. O el Robin y Marian. No, el plano... El plano de grúa del planeta de los simios. Enseguida te acusan de hacer spoiler, incluso con clásicos que todo el mundo debería obligatoriamente haber visto. Si hablas del final, te acusan de hacer spoilers. El periodismo se ha puesto muy difícil, el cinematográfico. Claro, oye, o sea, que no puedes hacerlo en Cinemanía. 60 años para verla, ¿sabes? Hay finales extraordinarios, ¿eh? Joder, el del planeta de los simios.